poquito de historia esta mañana para caer a la palabra. Gloria a Dios, vamos a hablar, tal vez hemos escuchado hablar de una ciudad romana que se llamó Pompeya. Era una ciudad rica, comercial, era una ciudad que se denominaba la ciudad del consumismo, del arte, del lujo y del placer. Ahí llegaban cantidad de personas adineradas a vacacionar, o sea, había mucho movimiento turístico. Se dice que Pompeya tenía unos 20,000 habitantes. En esa época era uno de los lugares más extraordinarios para visitar. Había mucho lujo, había muchas cosas para comprar, para divertirse, había mucho comercio, especialmente la producción de vino y de aceite de olivo. Ahí se encontraba lo último de la moda, pero también era una ciudad idólatra. Allí habían dioses para adorar como Júpiter, como Venus, pero el dios que ellos más adoraban en ese lugar era el dios del placer. Tanto así que la prostitución y la inmoralidad eran parte del estilo de vida de los habitantes de Pompeya. Ahora, ¿verdad? Entendemos nosotros por qué era tan visitada esta ciudad, no solo por el asunto comercial o por el arte que allí había, sino también, ¿verdad?, por el desenfreno, por la inmoralidad que se practicaba. Ahí la prostitución era algo terrible. Pero un día, esta ciudad próspera, rica, que albergaba a miles de personas cada año, un día desapareció de la historia. Eso ocurrió, según los historiadores, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Vino una gran tragedia sobre Pompeya, ¿verdad? Resultó que el monte Vesubio erupcionó violentamente y comenzó con una espesa columna de ceniza y de piedra pómez, una lluvia de escombros volcánicos que duró horas. El calor, ¿verdad?, era extremo. La ciudad quedó sepultada y quemada. Los habitantes murieron, la mayoría. Por el calor, ¿verdad?, extremo, que se dice que eran entre 300 y 600 grados. Los análisis han determinado que la mayoría de los pobladores murieron instantáneamente por el calor, que vaporizó los tejidos corporales. Cuando inició la explosión, un joven llamado Plinio escribió, ¿verdad?, lo que él vio en ese lugar. Dice que se escuchaban gritos desgarradores de padres que buscaban a sus hijos, o los gritos de los hijos que lloraban buscando a los padres. El fin había llegado para Pompeya. Pero antes de ese día, 24 de agosto, semanas antes, el monte Vesubio presentó muchas señales. Dice que muchas señales de alerta. Se dice que hubieron muchísimas señales, ¿verdad? El monte retumbaba semanas tras semana, la tierra temblaba. Porque mucho antes de esto, también hubo en este lugar un gran terremoto y la tierra quedó temblando. Ellos se acostumbraron a eso, que era ya normal, los temblores, el retumbo del monte y todo ese asunto, y no escucharon las advertencias, ¿verdad?, porque estaban tan entretenidos en sus placeres inmorales, estaban en sus afanes diarios y no les importó el sonido del monte, que estaba en erupción. Días antes ellos estaban afanados en lo suyo, o sea, tuvieron oportunidad de salvarse. Eso es cuando uno lee estas cosas y analiza estas cosas, lo lastimoso del asunto es que tuvieron oportunidad de salvarse, oiga bien. Pero no les importó, ¿verdad?, las señales, el sonido, lo que estaba sucediendo. Días antes ellos estaban en lo suyo, pero no escucharon esas señales de alerta. Busquen la historia, hermano. Fueron bien pocos los que se salvaron. De esas 20,000 personas se habla que tal vez unas 200 lograron salvarse. Entonces la ciudad no volvió a reconstruirse. Hasta el día de hoy en Italia están los escombros y siguen haciendo excavaciones porque siguen encontrando los muertos, quedaron como petrificados, ahí están como momificados ellos ahí. Entonces ellos siguen, no han todavía terminado de hacer esas excavaciones. No se volvió a reconstruir, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Pero de repente uno leyendo estas historias, uno se pone a pensar y analizar. Por un momento imaginémonos nosotros, ¿verdad?, lo terrible que debió haber sido la situación que se vivió, ese apocalipsis que se vivió en esa ciudad romana en ese momento. Aquel retumbo del volcán, porque ese que fueron días de erupción, tirando aquel volcán montones de cantidades de cosas volcánicas y ese calor terrible que lo consumió todo. Pero lo lamentable es eso, hermano, que hubieron advertencias claras de que algo terrible venía sobre esta ciudad.
Pero no se hizo caso, no hicieron caso. Entonces, esta es una ilustración de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día también. Tenemos tantas señales de alerta, ¿verdad? Hay tantos avisos en este momento, tantas cosas que nos está hablando que estamos cerca. Pero, ¿cómo estamos nosotros viviendo en este tiempo? Vamos a ver qué nos dice Mateo en el capítulo 24. Vamos a leer el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la escritura en Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que en vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Gloria a Dios por su bendita palabra esta mañana. Hemos leído casi todo el capítulo de Mateo 24, porque esto, hermanos, que estamos leyendo nosotros acá, está apareciendo todos los días en las redes sociales, en los noticieros. Vemos violencia, vemos crímenes, vemos suicidio, vemos la falta de amor en el ser humano. Vemos la envidia en los corazones, que está creciendo cada vez más la envidia, aún en las mismas familias, aún entre los mismos hermanos, aún en las iglesias. Y vemos nosotros, ¿verdad?, la inseguridad, ¿verdad?, las guerras. Estamos escuchando de guerras por acá, guerras por allá. Muchos se alegran porque ese hay un tratado de paz con Israel jamás. Eso a mí no me alegra, porque eso es parte del cumplimiento de la palabra. Eso es una falsa paz. Eso está escrito también en la palabra. Entonces vemos nosotros enfermedades, vemos dolor, vemos desesperación, vemos tragedias, terremotos, inundaciones, persecución. En estos momentos usted no se tiene idea cuánta muerte está habiendo en África, en Nigeria, en varios países hay una persecución terrible contra los cristianos. Donde mueren diarios 10, 20, 50, 100 cristianos, cada día están muriendo. Y decía un pastor llorando, un día que vea un video, llorando el pastor decía, estoy cansado ya, decía con la Biblia en la mano, están enterrando tantos hermanos todos los días. Son masacres todos los días. Hay persecución ya en el pueblo de Dios. Y nosotros estamos tan cómodos como que si nos faltaran 1000 años más. Conocemos las escrituras, estamos tan entretenidos en las redes sociales que nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Cómo está aumentando la inmoralidad, la depravación. Esto se intensifica cada vez más. Estamos como Pompeya, hermano, acostumbrándonos nosotros a esas cosas y viéndolas como que si fuesen normales. Conocemos la palabra y aunque conocemos la palabra estamos creyendo nosotros que pecando escondida, fornicando, adulterando, mintiendo, haciendo tantas cosas terribles y se nos olvida que los ojos de Jehová están sobre nosotros las 24 horas del día. Él no duerme. Y de repente no tenemos un freno en nuestra boca y hablamos, hacemos daño, pero el mayor daño lo recibimos nosotros mismos cuando hacemos el daño a los demás. Porque estamos tan entretenidos, tan distraídos que no estamos al pie con la palabra, dándonos cuenta el día que estamos viviendo, el día de hoy. Vemos todos los días, ¿verdad? Los femicidios continúan y uno se pone a imaginar. Yo de repente cuando veo otra mujer asesinada, apuñalada por el marido, yo de repente pienso, hay niños, esos niños vieron eso. Yo digo, ¿cómo estarán esas criaturas? Y ahora la moda es que el hombre mata a la mujer y después se suicida a él. Y digo yo, eso es todos los días en las redes sociales. Ahorita hay una ola terrible de suicidio entre la juventud. ¿Usted sabía eso? Hay una ola terrible en estos momentos y estamos viendo nosotros, ¿verdad?, la situación terrible que está sucediendo, cómo está aumentando el lesbianismo, el homosexualismo. Y yo le digo que estos son las alertas, porque estos son los pecados que están trayendo la destrucción al mundo. Usted sabe que cuando Sodoma y Gomorra, eso fue lo que trajo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. La gran inmoralidad que había, el lesbianismo, el homosexualismo, el gran pecado terrible que había en ese momento, hizo que del cielo lloviera fuego y azufre. Cuando el diluvio era lo que más estaba, la inmoralidad, el desenfreno, y Dios tuvo que mandar la destrucción porque era demasiada la maldad que había. Entonces, la naturaleza nos está gritando señal de alerta. Y de repente decimos, la madre naturaleza. Yo le digo a la gente, la naturaleza no tiene madre, tiene un creador que se llama Jehová de los ejércitos. Y Él es el que tiene el control y es el que manda y gobierna y hace todas las cosas. ¿Usted cree que Pompeya, ese monte, erupcionó porque la naturaleza? No, ahí estaba la mano, el poder de Dios castigando la desobediencia, el desenfreno, la maldad del ser humano, hermano, que no quiere escuchar las alertas de Dios. Entonces, la naturaleza nos está gritando, alerta, prepárense, algo está sucediendo. Pero estamos tan entretenidos, tan distraídos en las redes sociales. Yo veo cristianos tan interesados en la vida de los artistas. Ellos están preocupados que si la fulana ya se casó, no se volvió a casar, pero no predican la palabra a nadie porque no leen Biblia, no saben nada de Biblia. Y tienen años en una iglesia, pero no saben nada de Biblia, pero sí saben la vida de los artistas. ¿Y eso en qué me va a beneficiar a mí mañana que Dios me llame a su presencia? ¿En qué me va a beneficiar eso a mí estar chismorreando en los teléfonos la vida ajena? Que eso no me va a traer ningún beneficio a mí. Perjuicio se me va a traer, juicio se me va a traer eso. Pero no escudriñamos 10 minutos la palabra para darnos cuenta los tiempos terribles que ya se nos están viniendo encima. No nos estamos dando cuenta de las señales de alerta que estamos recibiendo. El fin se nos está viniendo sin darnos cuenta.
Dios es tan bondadoso que siempre antes de ejecutar el juicio nos manda señales de advertencia. Él nos habla primeramente, Él nos dice, ¿verdad? Primeramente nos advierte, y dice aquí que estamos leyendo Mateo 24:37, dice: mas como en los días de Noé, ponga atención, mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Dice que antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca. La gente estaba en lo suyo, cada quien en lo suyo. Allá unos están preparando para Navidad, que los estrenos, que los adornos, que los arreglos. Oiga, qué terrible. Y si Cristo viniera en diciembre, ¿qué diferencia hay en un hogar cristiano con un hogar mundano si todos están llenos de chilindrajo? Muchos están preocupados que en diciembre van a hacer la cena, van a invitar a fulano, pero no se ponen a pensar que no puede haber Nochebuena de repente. Puede haber una noche catastrófica como sucedió en Pompeya. Dios es bondadoso y nos está avisando en estos tiempos que vemos nosotros tantas cosas, vivimos tan ocupados, el negocio, más dinero, enjaranándonos, más jarana, más dinero, más jarana, que el negocio, trabajamos hasta los domingos porque quiero más dinero, pero le estamos robando el tiempo de Dios. Y si yo le robo el tiempo, así me ganen miles, no hay ninguna bendición, porque dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el dinero de la tierra si su alma va al infierno? Y cuando realmente estamos en Cristo, hermano, vivimos satisfechos con lo que tenemos. Y damos gracias a Dios por lo que tenemos y porque estamos seguros y conscientes de que Dios no nos va a desamparar. Pero nuestra parte es ser fieles y ser honestos con Él. Entonces, igual en los días de Noé, la gente estaba bien distraída, bien afanada, disfrutando de la vida, y no se dieron cuenta que los animales ya habían entrado en la barca. No entendieron la señal hasta que vino el diluvio y murieron miles y miles porque no escucharon la advertencia. ¿Cuántos murieron toditos? ¿Cuántos se salvaron? 8 nada más. Usted se imagina que de tantos miles de personas, todos murieron y solamente una familia se salvó. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Pero hoy en día la familia vive tan disparatada, ¿verdad? Tan terrible por la falta de temor a Dios, la falta de sinceridad en el corazón, la falta de ese amor nos hace vivir la familia disparatadas también. Porque hay problemas por todos lados, hermano. Y a veces los cristianos damos tan mal testimonio, y qué terrible eso, la falta de temor a Dios, ¿verdad? Vivimos tan mal porque no le damos cabida a esto, que esto entre aquí en el corazón, para que estemos viviendo como vivió Noé, una familia que vivía de rodillas, pidiendo misericordia al Señor. Y Dios, que todo lo ve y lo sabe, fue la única familia que se salvó. Noé avisó, había una advertencia. Dios ha tenido ese cuidado de mandar siempre un mensaje urgente para cada tiempo. Pero no tomaron muy en poco la advertencia de Noé. Hoy en día igual, hermano, tenemos nosotros muchas más ventajas que en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos radio, emisoras por todos lados que nos están predicando la palabra. Hoy tenemos canales de televisión, hay canales por todos lados que nos están hablando la palabra, tratados bíblicos, que en cualquier parte nos dan un tratado bíblico, pero que es la dureza del corazón de nosotros que preferimos el pecado, la maldad y darle la espalda a Dios. Se nos olvida que esto es en cualquier momento, hermano. Viene un terremoto, viene cualquier cosa terrible y es un colador, muchos van, muchos quedamos, muchos nos vamos. No sabemos, por eso Dios nos manda a estar alerta y estar preparados. Ya esto comenzó, hermano. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 13, la palabra. A veces dice la gente: no, es que la palabra es dura, es que esa hermana predica dura. Es la palabra del Señor, yo no le puedo condimentar ni echarle dulce, hermano. Ya se olvidémonos de mensajes de entretenimiento, de mensajes motivacionales, de mensajes acá. Es la palabra lo que Dios ha mandado a predicar, no mensajes motivacionales. A mí me motiva el Espíritu Santo todos los días, ¿sabe? No necesito ni de psicología ni de mensajes motivacionales. Yo lo que necesito es meterme con el Señor para que Él me dé la motivación que necesito para seguir firme cada día. No necesito otra cosa más, hermano. Entonces, Mateo 13, 32 nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad
O sea, Dios nos llama a no estar desapercibidos, a no estar descuidados, hermanos. Porque yo le digo a la gente, Dios nos ha dado oportunidad de ordenar nuestras vidas, tanto con Él como con el que yo he hecho daño. Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuenta, de vivir en paz, de vivir bien, para que cuando el momento que el Señor venga, no tengamos problemas. Pero yo siempre insisto en esto, pero por la falta de una verdadera entrega con Dios, estamos nosotros engañándonos nosotros mismos muchas veces, creyendo que somos y de repente no somos nada. A veces somos un estorbo para el crecimiento y la obra del Señor por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal testimonio. Estamos siendo tropiezos porque la gente dice, y estos son cristianos, y para ser así, hombre, la gente se decepciona de ver cristianos de una forma tan terrible como vivimos. Y eso no crea que eso va a pasar desapercibido, porque eso Dios lo toma muy en cuenta. Y la palabra dice, ay de aquel. Usted cuando ve en la Biblia un ay, detrás de ese ay hay un juicio que viene detrás. Entonces, ay de aquel por el cual las almas tropiezan. Más le vale que se amarre, es una piedra de molino en el cuello y en el fondo del mar. ¿Usted sabe que era una piedra de molino? Era una piedra enorme, redonda, que en el cuello se va al fondo y no va a salir nunca más. Mejor muera, se dice. Entonces, no nos estamos dando cuenta que muchas veces mi testimonio como cristiana no convence a nadie, ni a mí misma de repente. Entonces, esto es para que nos preocupemos nosotros y nos demos cuenta que hasta eso se nos va a tomar en cuenta. ¿Cuántas almas yo me gané, les prediqué la palabra con mi testimonio, con la palabra? ¿O cuántas almas yo estorbé para que no entraran por mi mala actitud? Entonces, todas esas cosas van a ser tomadas muy en cuenta. Entonces, aquí nos llama la palabra y nos dice que no sabemos el día, no sabemos la hora, pero también nos llama que hay señales, hay advertencias. Se está predicando la palabra en todo el mundo en estos momentos. Se han enviado misioneros por todos los lados. Hay persecución de la iglesia, sí hay persecución en otros lados, donde hay muerte, es prohibido tener la Biblia. Si encuentran en su casa una Biblia, lo llevan preso, hasta lo matan. Nosotros es que tenemos tanta libertad todavía, gracias al Señor, de compartir la palabra, de congregarnos, y no estamos valorando eso. A veces la carga de pecado nos hace sentir mal, no, mejor yo no voy, dice, cuando lo mejor es ponernos a cuenta con el Señor y volvernos a Él. Entonces el descuido en no mirar lo que estamos enfrentando, lo que se nos está viniendo, el peligro que estamos, ¿verdad?, que se nos está acercando, no nos estamos preparando para eso, no sabemos el día, ¿verdad?, que Él viene, así que debemos de estar alertas, dice la palabra. Y llama a velar, dice que aquí Él se fue el Señor y dejó su casa cuidada, pero a cada uno le dijo que estuvieran velando, porque no le dijo a qué hora venía. Fuese bueno, ¿verdad?, que supiéramos bien el 31 de diciembre y todos nos ponemos en ayuno y oración, que nos encuentran en ayuno y oración, aunque ya estuvimos peleando y discutiendo y haciendo cosas malas. Pero no sabemos el día y la hora, y Él lo dice, por eso claramente yo no voy a tomar en cuenta el día de ayer, antier, es cómo te encuentro el día que yo llegue. Y esto puede ser tanto personal como a nivel global. Entonces esto tiene que preocuparnos por estar alerta nosotros, por ser constantes en los caminos del Señor, por concentrar yo mi vida en qué estoy, dónde estoy yo, y priorizar y poner a Dios en primer lugar. Pero es triste y lamentable cuando uno mira que cambiamos este momento, porque voy a ver a mi familia, porque voy a ver al fulano, ¿por qué no tomamos otro día? ¿Por qué tiene que ser el día del Señor? Y lo vemos como muy poca cosa, y eso no está correcto delante de los ojos del Señor. Entonces el Señor nos llama y dice que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Todo lo que está escrito se está cumpliendo ya, y poco falta para lo que verá ya al final, y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Debemos estar alerta, dice, anhelando y listos para su venida. Debemos orar sin cesar para que seamos hallados dignos de escapar de todos estos acontecimientos, de todas estas cosas que ya están sucediendo. Fíjense que en estos momentos, si uno está concentrado en lo que a uno le interesa más, que es la situación del mundo, no las redes sociales, no la vida de los artistas, cochinaderos, eso no me interesa a mí. Entonces, si estuviéramos concentrados realmente en el movimiento del mundo, nos daríamos cuenta que en estos momentos hay una gran presión en el ambiente. Nos diéramos cuenta nosotros que realmente el Señor está tan cerquita que no tenemos una idea de lo cerca que ya lo tenemos. Debía ser tiempo en que los que nos llamamos cristianos o somos cristianos deberíamos estar buscando más del Señor, redoblando nuestro esfuerzo en consagrar nuestras vidas al Señor para cuando Él venga tenga misericordia de nosotros. Y no que muchos dicen, no, cuando vean la primera trueno yo corro. No olvídese. Dios ya sabe perfectamente bien quién está luchando, quién está batallando y quién está viviendo una vida religiosa sin importarle nada, sin temor de Dios en el corazón.
Dios lo sabe también. Entonces esta es una lucha de todos los días con nosotros mismos, porque de repente hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Yo le decía un día a mi esposo, ¿será que hay gente que no se da cuenta que están haciendo mal con su lengua, hablando mal del prójimo, que están chismorreando? ¿Será que no se dan cuenta? Le digo yo creo que sí nos damos cuenta, lo que pasa es que nos hacemos los desentendidos. Y si nos están hablando, lo que hacemos es enojarnos, cuando no debemos de enojarnos, debemos de reflexionar, debemos de decir, Señor, ayúdame, porque la palabra es para eso, es un espejo para que yo me refleje en ella cómo está mi condición espiritual delante del Señor. Entonces yo de repente digo, ¿será que hay gente que no se da cuenta que son egoístas, que son envidiosas? ¿Será que hay gente que no se da cuenta de lo malo que están haciendo? Digo yo. ¿Será que este enemigo les entorpece la mente para que no se den cuenta de lo mal que están haciendo, aún con la Biblia en la mano, para que se vayan juntamente con él, porque él no se quiere ir solo? Él no se quiere ir solo y él está echándolas todas. Por eso dice la palabra que el tiempo ya está corto, hermano. Usted no se da cuenta que el tiempo ya se acortó y que está escrito en la palabra, y de repente decimos, qué rápido se fue la semana, qué rápido se fue el año, qué rápido se fue. Está escrito, dice el Señor, por amor a unos cuantos escogidos, unos cuantos que sí están luchando, unos cuantos que sí están batallando, unos cuantos que sí dicen no a las cosas del mundo, a las tradiciones del mundo, y consagrando su vida al Señor. Porque dice la Biblia que hasta esos están en peligro de ser engañados. Muchos están siendo engañados por la religión, por el hombre, por sus propias cosas, porque no estamos nosotros, ¿verdad?, con el corazón anclado verdaderamente en los caminos del Señor, en las palabras del Señor, porque esta es la brújula, esta es la guía, este es el mapa, este es el manual de vida para nosotros, la Biblia. Pero para eso tengo yo que invertir tiempo leyendo la palabra, para darme cuenta yo los tiempos que estoy viviendo, los acontecimientos que ya se están cumpliendo en la Escritura, y que todo me dice que el Señor está cerca. Y que el único que puede librarnos de esa hora terrible que viene a este mundo, porque la Biblia la llama hora de juicio, hora de terror, hora de muerte, solo cosas horribles en la Biblia, hora de destrucción, solo nos habla la Biblia de cosas terribles que vienen, porque el Señor ya no viene como abogado. Él ya vino como abogado y jugamos con eso que Él hizo. Él ahora viene como juez, dice, con la sentencia en la mano, para dar a cada uno lo que cada uno se merece. Entonces, cuando yo leo esas cosas, yo tengo que hacer un alto en mi vida, tengo que revisar mi vida, cómo estoy caminando, y tengo que preocuparme por mejorar mi condición espiritual, ¿verdad? Y preocuparme si estoy haciendo lo malo, pues cambiar mi actitud, mi carácter, mis palabras aún tienen que ser cambiadas, porque de esta boca que colabora el Señor no pueden salir palabras groseras, palabras maldicientes, palabras que ofenden, palabras que maltratan, palabras que el Señor no puede. Entonces, de repente nos enredamos y no sabemos quién es quién. De todo tenemos menos de fruto de un cristiano verdadero. Entonces, hermano, se nos está gritando en el oído, Cristo está cerca. Cristo está a las puertas. Vienen situaciones a este mundo terribles. Viene una opresión, ya está una opresión diabólica sobre los hogares mismos, que no hay consagración, que no hay oración, que no hay devocional. Viene una presión terrible a las familias, a los hijos, por la misma situación que estamos tomando muy livianamente el camino del Señor. Esto no es para tomarlo livianamente, esto es un camino para tener disciplina, compromiso, responsabilidades en el reino. Y eso es allí donde Dios dice que va a dar a cada uno lo que cada uno merece según sean sus obras. Entonces esto es preocupante, hermano, saber de que tenemos tantas ilustraciones para nosotros ver las cosas, ¿verdad? Lo que sucedió en esta ciudad de Pompeya, ¿verdad? Cómo la gente fue advertida, cómo la gente tuvo señales para escapar y no pudieron escapar. Murieron toditos y una muerte terrible. Entonces hoy en día igual, hermano, vienen cosas muy terribles a esta tierra. Ya comenzó el principio de dolores a esta tierra. Y tenemos oportunidad nosotros de que Dios tenga misericordia de nosotros, pero cada quien busca su manera. No es a mi manera. No es como me enseñaron mis abuelos tampoco. Aquí está la manera de cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, y es hasta aquí como yo me voy a acercar a Dios. Y yo le digo siempre, y gloria a Dios, que esto no es ni en familia, no es en combo, no es en barrio, es personal, Dios y yo. Yo lucho por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, lucho en oración en ellos todos los días, en darles un buen ejemplo, pero ellos tienen que pelear su guerra, tienen que buscar su parte, su comunión con Dios. Pero hay hogares que los padres, los hijos están en adulterio, están en fornicación, y como que se los celebramos, los aplaudimos, los apoyamos el pecado. Y somos cristianos, decimos nosotros pues que somos cristianos. Pero un cristiano verdadero dice que tiene que cortarse el brazo, sacarse el ojo por agradar a Dios. Si mi hijo no quiere entender, yo no puedo hacer concupiscencia con su pecado, lo siento. Es mi hijo, pero amo más a Dios para hacer concupiscencia con el pecado de mis hijos. No puedo, porque entonces no sería yo cristiano. Y eso es lo que está sucediendo, hermano. De repente estamos conviviendo con el pecado en la casa, y de repente estamos con el pecado escondido, la madre con el pecado escondido, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación escondido, y la miseria está en el hogar porque nosotros no estamos limpiando nuestras vidas, nuestras casas del pecado y de la maldad.
Yo creo algo, le decía a los niños ayer, ¿sabe qué sucedió? Estábamos viendo las plagas de Egipto, yo le decía, pero sucedió eso, pero al pueblo de Dios, ¿qué pasó? No le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada al pueblo? Porque obedecieron la voz de Dios. Que entraran en sus casas, que mataran el cordero, que pusieran a la sangre en el lindel de las puertas. Ellos hicieron caso, la muerte pasó, pero ellos no les tocó. Nosotros hoy en día tenemos claras advertencias, tenemos claros mandamientos de Dios, pero nos pasamos por arriba, no entran acá. Entonces seguimos viviendo de una manera que igual al mundo, y eso no debe ser así. Debe haber una diferencia entre una mujer cristiana y una mujer que no es cristiana. Debe haber diferencia entre un hogar que es cristiano y un hogar que no es cristiano. Seguimos celebrando igual que el mundo, seguimos haciendo las mismas cosas que el mundo. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el que yo honro en todo momento a mi Señor? No hay esas cosas, hermana. Entonces, esta mañana la palabra, verdad, es bien clara. La advertencia es bien clara esta mañana. El Señor nos está hablando directamente en nuestros corazones. Preocupémonos, Cristo está a las puertas. Cristo viene por nosotros, viene por un pueblo que sea santificado, que sea consagrado. Dice que su iglesia debe estar vestida como una novia ataviada con lino fino, resplandeciente, que es la recta conducta del cristiano. Y entonces nos habla la palabra de que no sabemos el día, no sabemos la hora, pero dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ya sabemos por las señales, sí sabemos que el tiempo está cerca. Aún esa indiferencia en su corazón, que le da igual ir o no ir a la iglesia, robarse el tiempo del Señor, aún es parte de que nosotros mismos estamos haciendo cumplir la palabra. Dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará, pero eso es una advertencia. Yo no tengo que dejar que el amor de Dios en mi corazón se enfríe, tengo que estarlo atizando todos los días. Con la palabra, con el ayuno, con la oración, compartir con otros, con las buenas obras. Yo tengo que estar atizando ese fuego, ese amor en mi corazón y no dejar que desfallezca. Porque esto cada uno somos responsables de mantenernos firmes hasta que el Señor venga. Y ¿sabe qué? Nadie me puede meter el pie, ni aún el diablo me puede meter el pie. Porque yo sé en quién estoy creyendo y sé quién soy en Cristo Jesús. Y eso me hace esforzarme y me hace preocuparme cada día por hacer lo que al Señor le agrada y no lo que le agrada a la gente ni al mundo. Porque a la gente y al mundo nunca vamos a agradarles. Pero al Señor, con cualquier mínimo que hagamos de corazón, eso sí va a ser muy tomado en cuenta por Dios. Y dice que Él nunca se va a quedar con nada, hermano. Entonces, gloria a Dios por la palabra, ¿verdad? Por las advertencias de la Escritura. Y dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si va a ser el anochecer, o va a ser la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, o a la madrugada. Pero cuando venga de repente, que no nos encuentre durmiendo. Que no nos encuentre afanados con los Facebook, con los celulares, con los TikTok, con los Instagram y con todo el basurero del mundo. Que el Señor nos encuentre, que estamos ayunando, que estamos orando, que estamos predicando la palabra, que estamos exhortando a nuestros hijos a la obediencia al Señor, que estoy en mi casa con un altar como estaba Noé con su familia, en un altar como estaba también Job, ¿se recuerda Job? Un hombre justo que hacía un altar en su hogar y pedía perdón por el pecado de los hijos y obtuvo gran misericordia de este hombre. Pero hoy en día, en muchos lugares cristianos no hay altar de adoración. Teléfono sí, películas hasta la medianoche, eso no está bien, un cristiano viendo peliculero, ¿qué ve? Violencia, pornografía, inmoralidad, no hay nada bueno en la televisión, porque todo está gobernado por el enemigo, porque ese es el trabajo sutil del enemigo, tenernos entretenidos para que el tiempo pase, yo me enfrío y de repente llego a una iglesia, me siento, como me senté y entré, así voy a salir, a veces peor. El trabajo del enemigo está siendo muy de filigrana, muy sutil. Está trabajando el enemigo. Y muchos de nosotros estamos dándole cabida en el corazón por la falta de meternos con Dios. A veces, mire, estamos hasta la madrugada con los teléfonos platicando y cuando decimos, hermano, una actividad, ay, levantarme a esa hora. Vuelva a ver qué cristiano. Yo nunca hasta la 1 de la mañana y me levanto a las 5, no me importa, cuando es para el Señor yo estoy dispuesta siempre. Eso es que Él me da la fuerza, Él es el que me levanta, Él es el que me sustenta cuando en mi corazón hay disposición. Pero si no hay disposición, hermanos, qué triste y lamentable que nos llamemos cristianos y perdemos las oportunidades de agradar al Señor. Perdemos las oportunidades de darle al Señor esa honra, esa gloria que Él se merece. Decimos un matutino a las 5 de la mañana, no, que largo, que cerca, que no puedo, que aquí, que allá, todos los pero si es por otra cosa, allí sí corremos, sea de madrugada y como sea. Entonces eso es lo lamentable que yo observo en el pueblo de Dios, que se llama pueblo de Dios, pero que realmente nosotros no queremos mover un dedo. No nos preocupa nada absolutamente de las cosas del Señor. No invertimos el tiempo solo de buenas intenciones. Alguien decía, el infierno está adoquinado de buenas intenciones. Esto no se necesita intenciones, se requiere de ejecutar las buenas intenciones.
hacerlo, porque eso sabemos que es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Esas buenas obras. Entonces, gloria a Dios por la palabra que nos dice, ¿verdad? Que hay cosas terribles en estos momentos. Vemos nosotros las noticias, países que están en México, está en una sola inundación, desastre, muerte. Vemos otros lados, ¿verdad? La guerra, vemos tantas cosas terribles que están sucediendo, la migración, gente que corre para... Eso también está escrito, que la gente correrá del norte al sur, del este al oeste, y no haya la gente ¿dónde? Pero lo más fácil yo creo que es correr al altar a los pies de Cristo, porque allí se voy a encontrar refugio y respuesta. Pero ahí anda la gente arriesgando su vida para arriba, para abajo, dejando a la familia desunida, los hijos botados, por andar buscando el billete. Yo creo que cuando estamos en una buena comunión con Dios, dice que estas bendiciones me persiguen. Yo no tengo que andarlas buscando, hermano. Ellas están detrás de mí siempre, solo me detengo para agarrarlas. De repente tenemos que hacer tantas cosas para buscar el billete, ¿verdad? Tantas jaranas y tantas cosas cuando... Esto está tan fácil, rendir el corazón al Señor, y dice que nada falta a los que temen a Jehová. Ese temor es que nos hace falta, ese respeto a Dios, esa reverencia para Dios en todo momento, porque tenemos que recordar que las 24 horas del día Él nos está observando. No hay un minuto que Él nos deje de observar. Entonces eso a mí me mueve a tener ese respeto, esa reverencia, ¿verdad, al Señor? Y no hacer y decir cosas que sabemos que lo vamos a ofender. Entonces esta mañana, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo creo que es tiempo de velar, es tiempo de despertarnos del sueño de la comodidad, es tiempo de preocuparnos porque aquí está en juego la vida eterna. Recuerde que hay un camino nada más que lleva al cielo, muchos llevan a Roma, pero al cielo solamente uno, y se llama Jesucristo. Y cuando realmente le hemos dado cabida en el corazón, hay cambios en nuestras vidas, cambios que se ven a lo largo, hermano. Muchas cosas se ven a lo largo. Entonces preocupémonos porque al Señor no le podemos engañar. No le podemos mentir, no le vamos a aparentar tampoco, ni le podemos fingir. Lo que tenemos que hacer es jugar limpio, que nos va a ir muy bien, desde aquí y luego en la eternidad. Así que pongámonos de pie, vamos a orar esta mañana, hermanos.